Ejercicio número 54 de JavaScript. En este ejercicio nos han solicitado que hagamos uso del operador de división. Nos están hablando de este operador. Nosotros en matemáticas podemos realizar operaciones como 4 dividido 2. Esto nos da 2. También se acepta la división con números reales. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 y lo dividimos en 2, el resultado va a ser 2.5. Nos da un número real, parte entera, parte decimal. ¿Ok? Evidentemente, acá también podrían ir números reales, sean racionales o irracionales. Entonces, ese tipo, digamos, de operaciones naturales las podemos realizar en matemáticas y evidentemente también en JavaScript. ¿Ok? Entonces, supongamos que creamos aquí dos variables. Partimos de estas dos variables. A una le colocamos 4 y a la otra variable llamada b le colocamos 2. Ya tenemos esas dos variables. Creemos otra variable a la que llamaremos división. Por ahora haremos la división entre las literales 4 y 2. 4 dividido 2. Mostremos el resultado en la consola. Entonces coloquemos aquí división. Ejecutamos y nos da 2. Cambiemos el orden de los operandos. Esto sí afecta. Entonces si tenemos ahora 2 dividido 4, ¿sí? Mostramos el resultado en pantalla, nos da 0.5, ¿ok? O un medio, es equivalente a un medio. Al simplificar esta expresión, sería 1 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, en una expresión de división podemos, por ejemplo, colocar una variable y una literal. Coloquemos aquí 2, replico esto nos da 2. Cualquiera, el divisor, el dividendo o el divisor pueden ser variables o literales. Entonces, hagamos otro ejemplo aquí. Por ejemplo, b dividido entre 4. Replico esto, ejecutamos y ahí está 0.5. Y evidentemente podemos tener esto. 2 es el último resultado que obtenemos. Muy bien. ¿Qué pasa si los operandos son cadenas de caracteres? Siempre tengamos esto en cuenta. Ocurre con la suma, con la resta, con la multiplicación y también con la división. El caso especial es con la suma que realiza es concatenación. En las demás operaciones se realiza una promoción o conversión de cadenas de caracteres a números. Supongamos que tenemos aquí X y le colocamos 4 y también tenemos y le colocaremos 2. ¿Sí? Entonces, a la hora de realizar esta operación, voy a mostrarla directamente en pantalla, no la voy a almacenar en otra variable. Digo aquí X dividido 2, es decir, Y. En este caso, ¿cuánto nos va a mostrar? Nos muestra 2. ¿Qué está ocurriendo? Sabemos que X es una cadena de caracteres, igualmente Y, ¿sí? Entonces lo que hace internamente Java es promocionar, en inglés se le llama a esta operación coercing. Esos números van a quedar promocionados a esas cadenas de caracteres. Quise decir, se van a promocionar a números. Es decir, que el 4 se convierte, el
el carácter 4 se convierte en el número 4. Igualmente, la misma operación para el contenido de la variable y. La cadena de caracteres 2 se convierte en 2, por eso nos está dando como resultado 2 después de realizar la promoción. ¿Ok? Mm, Aquí podemos presentar otro caso. El caso de cuando dividimos entre 0. Por ejemplo, si tenemos console.log y a 1 lo dividimos entre 0. ¿Cuánto da esto? Infinity, infinity positivo. Recordemos que en JavaScript también tenemos negativo infinito. Eso es lo que da esta operación para que la consideremos a la hora de involucrar eventualmente un operando que sea igual a 0, el divisor que sea igual a 0. Entonces, se puede hacer esa validación con un condicional, es decir, preguntar si el divisor es distinto de 0. Si es distinto de 0, procedemos a realizar la operación aritmética de la división. ¿Ok? ¿Qué pasa? Voy a colocar aquí un caso. Por ejemplo, si esto es, por ejemplo, A y lo dividimos entre 2, nos da nan, nan. ¿Por qué? Porque JavaScript no fue capaz de convertir esto a un número cuando está, o sea, él detecta el operador de división y promociona a número los valores que son cadenas de caracteres. A, como no es un número, queda convertido en NaN. O sea que esa operación es equivalente a esta otra. Voy a duplicar esta línea y voy a colocar esto. Esto da NaN como resultado, que es lo que obtenemos aquí. Ok. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript y aprendimos a hacer uso del operador de división. Mostramos diferentes casos, la división entre literales numéricas, también donde están involucradas variables y además vimos qué ocurre cuando se intentan dividir cadenas de caracteres. ¿Sí? La promoción que hace internamente JavaScript y al final vimos el caso cuando se intenta dividir uno o cualquier número entre 0. Hasta la próxima.